Buenas noches, ahora sí ya. Bienvenidos el día de hoy. Tenemos el gusto de recibir la noche de hoy a Perla Arroyo con su libro de Calavera Mexicana. Para quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, la acompaña también el día de hoy el doctor Esteban García, el doctor José Antonio Lugo y el doctor Luis Ignacio Sáenz, a quien le voy a pasar el micrófono para empezar este interesante diálogo. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias por venir en esta noche medio gélida a trabar contacto con un gran libro que es una reflexión transversal en el tiempo de las distintas civilizaciones que han poblado el mundo desde hace más de 5,000 años en relación con un símbolo que es el de la calavera, en este caso calificada de mexicana, porque la primera parte del libro tiene que ver con la producción de una serie de 6 esculturas. Aquí tienen una de ellas, que es la Coatlicue Nefertiti, para que vean la calidad de los trabajos de fundición en bronce que hace la maestra Arroyo. De tal manera que la primera parte del libro es sobre estas piezas, y la segunda parte del libro tiene, digamos, 2 apartados. Uno, que es más o menos insólito, dado el desprecio que los intelectuales mexicanos suelen tener por los talleres y por los procesos de fábrica en el mundo artístico y en el mundo arquitectónico, que es donde con mucho detalle todo el proceso de fábrica de estas piezas, el taller donde se realiza con la familia Hernández, ¿no? Digamos, se les da el crédito correspondiente. Es un trabajo realmente agotador que tiene que ver con la creación de moldes, su refinamiento constante, su sustitución casi infinita, hasta que finalmente se llega a un punto de perfección en el trabajo. Les comento, simplemente como un dato de referencia para que sepan la importancia de la precisión en el trabajo orgánico y plástico de Perla Arroyo, que este taller es el que durante 40 años produjo las piezas de la fallecida hace 5 años Yvonne Domecq, que sin duda era la más exquisita en su factura de quienes producía tridimensiones en nuestro país. De modo pues que sí son piezas de una exquisitez absoluta. Después de esta segunda parte del libro, que tiene que ver con los procesos de fábrica, entramos en una suerte de conversatorio general sobre qué es la calavera mexicana, y cómo la calavera es un símbolo universal que se va presentando en muy distintas latitudes, y que esto es importante no perder. En el caso nuestro, como todos ustedes conocen, porque nosotros, la calavera se ha vulgarizado a tal grado que parece ya carecer de un referente filosófico preciso, y lo que hace en todo su trabajo de investigación y reflexión Perla Arroyo es resignificar eso que llamamos la calavera mexicana, para alejarnos del brutalista ejemplo del vecino del norte, que se ha apoderado de nuestras propias festividades de origen indígena. No quiere decir que todas y cada una de nuestras fuentes nutrientes sean indígenas, pero sí es una que tiene mucho que ver con esta propia idea, y que tiene que ver no solo con lo indígena, sino con lo católico, con las fiestas de todos los santos y demás, ¿no? De modo que eso, el género europeo de la vanitas y las manifestaciones casi limitadas que esto tiene en el arte universal, desde unos magníficos cráneos de Cézanne hasta los que hacen, en el caso nuestro, Toledo o Soriano o ya sabe que ustedes quieran, está bellamente tratado, mejor ilustrado
de modo tal que se les hace una recomendación de que si pueden adquirir el libro lo hagan, porque es una auténtica joya visual y los textos no desmerecen a la visualidad y la imaginería que está en contenido. Yo hago este comentario, nos acompaña, yo formo parte de las gentes que escribieron en el libro y nos acompañan hoy dos personajes que son entrañables amigos y entrañables seres pensantes en este mundo que está dedicado a no hacerlo, que es el doctor Esteban García Bonsón, que es de una estirpe de seres reflexivos y de seres de producción plástica, hijo de Fernando García Ponce. Les comentaré que el doctor Esteban García Bonsón, entre otras lindezas, ha sido invitado, no porque sea amigo de los que estamos aquí, sino porque es un caso insólito de conocimientos transversales y de conocimientos articulados. De origen, lo que estudia es en el Montreal, en Canadá, letras clásicas, griego y latín. Después es arquitecto por la Universidad Nacional y en la Universidad Nacional también va a hacer todo ese periodo de la historia del arte y va a ser doctor en historia del arte. Pero como luego no sabe qué hacer con su tiempo y tiene un control verdaderamente fascistoide de sus pasiones, entonces entre una cosa y otra decidió que necesitaba con urgencia hacer una maestría en el Colegio de México sobre estudios de Asia y África, especialmente dedicados al tema de la India. Y eso le permite que, aquí hago un paréntesis, que una de sus más notables aportaciones intelectuales sea su tesis doctoral de Historia del Arte, que es sobre la presencia de elementos budistas e hinduistas en los púlpitos católicos de las ciudades portuguesas en la India. Es una cosa verdaderamente delirante, publicada por el Instituto de Investigaciones Estéticas en el año 2019, que es una joya, porque eso demuestra que en este país, que creemos que todos son ignorantes, pues de pronto sí hay gente pensando, y aquí tenemos uno de ellos. Después también dijo, le quedaba como un sabor a poco, y dijo, no, yo creo que mejor sí tengo que ir a la Fundación Goethe y hacer un postdoctorado en historia del arte, porque realmente no estoy entendiendo las cosas. Entonces, todos estos rasgos definen la taxonomía de este pequeño monstruo, y gracias a ellos van a escucharlo dentro de un rato, leer un texto donde pone en ejercicio todos estos saberes en función de magna iniciativa de Perla, de resignificación del símbolo por excelencia de nuestra visualidad, que es la calavera, desde muy distintas atalayas de interpretación. Eso es en el caso de Esteban García. Y tenemos en el flanco derecho a José Antonio Lugo, que es seguramente, y sin hipérbole, el más obsesivo y más amplio conocedor de la literatura universal que existe en este país de muchas otras latitudes. Fue amanuense de Juan García Ponce, y donde yo me atrevería a decir que no sabemos hasta dónde novelas como Inmaculada se le deben a él o se le deben a García Ponce, pero en fin, no quiero generar dudas de más. Es un hombre que es un editor de toda la vida, tiene una editorial muy prestigiada que se llama El Tapiz del Unicornio, y ya ha escrito 30 y muchos libros en temas que van desde las expresiones formales de la oratoria, la retórica y el discurso político, hasta temas tratados con suma seriedad de la astrología, por ejemplo, en el mundo virreinal y desde la academia neoplatónica de Florencia y demás. También de estudios varios, lo que estudia originalmente son letras francesas,
en la licenciatura y en la maestría, y después un doctorado sobre temas que vincula filosofía, visualidad, escritura y arte en general, ¿no? Donde próximamente nos regalará su tesis doctoral, que es un análisis en paralelo sobre la mise en abîme de una obra de Klossowski con una obra de Juan García Ponce y con esta reflexión de una propia novela de la autoría del propio José Antonio, que tiene que ver con este tipo de extremos en el decir y en el vivir los deseos. De modo que es una gente que también nos va a dar una versión quizá un poco más perversa que la de usted. Y ya luego, cuando termine enaltecida Pedro Arroyo, Perla cerrará esta jornada que esperemos sea divertida y que nos sea solemne y que nos haga sus propias reflexiones sobre lo que es su vida. No habiendo más que decir, pues démosle la palabra a José Antonio Lugo al principio. Bueno, muy buenas noches a todos. Después de estos tremendos currículums que ha delineado Luis Ignacio, yo quiero llevar esos currículums hacia otro lado. Decía Jorge Luis Borges en el otro poema de los dones, por el arte de la amistad. Entonces me queda claro que los cuatro que estamos aquí, independientemente de los currículums, somos amigos. Y me queda claro que ustedes son amigos de alguno de los cuatro y que después de esta presentación muy probablemente sean amigos de los cuatro. Entonces podemos hacer un lado toda esta abundancia de libros y de doctorados y pues celebrar que estamos en una reunión entre amigos y en un hecho doblemente milagroso. Primero, el que se publique un libro ya es un milagro, pero que se publique un libro sobre arte a partir del trabajo maravilloso que hace Perla, pues entonces ya la palabra milagro nos empieza hasta a quedar chiquita. Y que además estemos todos nosotros aquí para festejar esta magia del libro, de la cultura, de la belleza, pues me parece excepcional. Bueno, voy a leer un texto sobre el trabajo de Perla, que dice así: lo que le sucedió a mi amigo, me sucederá a mí. Tomé un largo camino y vago por la estepa. Lo que le sucedió a mi amigo, me sucederá a mí. Emprendí un viaje lejano y vago por la estepa. ¿Cómo podría callarme yo? ¿Cómo quedar silencioso? Mi amigo a quien yo amaba ha vuelto al bardo. Enkidu, a quien yo amaba, ha vuelto al bardo. ¿No habré yo de sucumbir como él? ¿Nunca jamás me habré yo de levantar? Quien haya escrito la epopeya de Gilgamesh en Acadio hace 4000 años, puso en boca del protagonista el asombro, la estupefacción y el miedo ante la muerte. ¿Cómo quedar silencioso? Se escribe, dice el gran escritor en lengua alemana Robert Walser, para silenciar el miedo. Para silenciar ese miedo, culturas y civilizaciones, sin excepción, han establecido su propia relación con la muerte. En Mesoamérica somos afortunados, porque en lugar de que sea llegar a un sitio donde algunos alcanzarán el paraíso y otros el infierno, se trata en cambio de un tránsito, digámoslo así, hacia otro tipo de vida. Por eso no hay duelo, sino celebración, homenaje, incluso fiesta. Se celebra la vida vivida, se desea buena suerte y hasta se le dice al que fue: nos vemos en noviembre, te tendré tu molito y tu mezcal. Sobre este enjambre de imágenes y arquetipos, Perla Arroyo ha realizado, en sentido estricto, un acto de magia. Mago es aquel que tiene todos los materiales a su alcance para, junto con la inspiración que viene de allá arriba, whatever it means,
crear algo nuevo e imperecedero. Sería fácil hablar del extraordinario orfebrería, la plastilina, las impresiones en 3D, los planos digitales, las carcasas de fibra de vidrio, la fundación acera perdida, el pulido amoroso. Perla Arroyo domina la técnica y la pone al servicio de la imaginación como cualquier gran artista. Sería fácil hablar de la muerte en distintas latitudes, de los ritos funerarios que van desde la pía en el Ganges hasta la montaña en Arayama, donde los familiares abandonan a sus vivos para que mueran. Sería fácil también hablar del Mictlán. Lo que es más profundo y revelador es otra cosa. El extraordinario novelista Michel Tournier nos enseñó en uno de sus cuentos que la repetición es algo sagrado. Cuando se desea repetir un beso o una noche de pasión, ha surgido el amor. La repetición crea un homenaje a lo que fue perfecto y se quiere probar de nuevo, como el platillo excelso que nos hace regresar al mismo restaurante, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Perla celebra la muerte. El arquetipo es fijo, pero las posibilidades de la repetición, las maneras en las que se expresa esa celebración son infinitas. Con estas piezas, la artista vuelve sagrado el arquetipo y al mismo tiempo lo recrea, haciendo surgir nuevas profundidades, nuevas miradas, nuevas hermenéuticas. Todo es lo mismo, pero es distinto. Diferencia y continuidad, dice el gran crítico de arte y maestro Juan García Ponce. Quizá la pieza que mejor define este proceso es Coatlicue Nefertiti, que se integran para formar algo nuevo, que es también lo mismo. Con su poderosa magia, Perla Arroyo abre la conversación y nos trae a la tehuana, a Coatlicue, al Xolotzcuintle, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Coyuxautli, a Diego y a Frida, y con ellos a la obsidiana, las mariposas, el corazón, la dalia, el colibrí y un larguísimo etcétera. Al final del libro, Luis Ignacio Sáenz, con su lúcida erudición, nos trae a Orozco y a Tamayo, a Toledo y a Margules, a Pedro Coronel y a Felgueres, a Federico Silva y Betsabe Romeo, para mostrarnos, como en el cuadro del Paseo Dominical por la Alameda, a los artistas mexicanos que se han ido de paseo por el sendero de la expresión plástica y simbólica de la muerte. Dice el diccionario de la Real Academia Española que prodigio es, cito, cosa especial, rara o primorosa en su línea. Cierro la cita. Querida Perla, tus 6 piezas son un prodigio. Nos dices que la serie no está cerrada, que puede haber más. Como admirador de tu obra te felicito. Deseo que más piezas continúen la celebración desde la diferencia. Como compatriota y espectador gozoso, te agradezco que le hayas devuelto a la carrera mexicana su carácter sagrado. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y todos. Voy a usar la expresión políticamente correcta, aunque está cerca de desaparecer, por lo que vemos, ¿no? Quisiera agradecer muchísimo a Luis Ignacio y a José Antonio, ¿no? Y también, por supuesto, a Perla Arroyo por haberme invitado aquí a presentar este libro. Un libro que me sorprendió. Yo creo que es poco, en realidad era poco probable que yo me encontrara presentando tu libro, ¿no? Pero pues las circunstancias son así, a veces un poco mágicas, ¿no? El tema de la muerte a mí personalmente, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero me toca particularmente porque, por razones personales, todo el mundo tiene las mismas, podrá decir lo mismo, ¿no? De las muertes que le atañen, ¿no? Yo también voy a leer un texto que tiene que ver más o menos con lo que dijo José Antonio, de alguna otra manera, también con Luis Ignacio, pero prefiero leer para poder visitar cada una de las 6 piezas
que presenta Perla, ¿no? en su libro. La muerte es quizás el único evento que nos ataca de manera universal, con el nacimiento, por supuesto. De ahí que se conciba como el único suceso que, al igualar todas las almas, se acerque a la justicia que todos ignoramos, razón por la cual algunos no dudan inclusive en alabar su aspecto democrático. No obstante, por alguna de esas estrategias recónditas de la naturaleza, quizás ligada a la autopreservación de la especie, la idea de la muerte, al igual que la libido, tiene la facultad de ocultarse y desaparecer del campo de nuestra conciencia en la vida cotidiana. Quizás sea esta facultad de velarse ante nosotros que hace posible la actividad febril e inconsciente, apuntando siempre hacia el futuro, que nos caracteriza como seres humanos y sin la cual la civilización no hubiese podido constituirse ni construirse. Sin embargo, hay individuos que son llamados a contemplar la muerte de manera más íntima y que se sienten atraídos hacia ella por circunstancias diversas que van desde el sentimiento insuperable por la partida de un ser querido, que se piense, por ejemplo, en los himnos a la noche de Novalis, hasta el simple hartazgo que produce el sinsentido de una vida repetitiva de la que todo relieve y profundidad está ausente. Sin duda, Perla Royo está propiamente fascinada por la idea de la muerte, pero además se ha dado como misión el ponernos ante ella, de manera a reactivar en nosotros su recuerdo. En ello, además de la escultura, tiene algo de la sacerdotisa. El que la obra de Perla Royo esté directamente relacionada con la herencia prehispánica, tanto artística como religiosa, es un punto en el que tanto ella como Luis Ignacio Sáenz y Francisco Roch insisten particularmente en este libro. Sería difícil, en efecto, negar que la muerte jugó un papel en el universo prehispánico y en particular entre los mexicas. Independientemente de su posible intención propagandística, sin duda estremecen las descripciones que nos han dejado los frailes europeos de las costumbres de los antiguos mexicanos, para quienes, al parecer, la muerte ritual e inclusive la antropofagia era algo casi tan cotidiano como para nosotros lo es actualmente acudir al trabajo diariamente. Existía entre los mexicas una necesidad de poner en escena la muerte en carne y huesos, si se me permite la expresión, en particular a través de los tzompantlis, que si bien es ante todo religiosa, tal necesidad, también se podría considerar como fruto de un impulso artístico, si bien ampliando el alcance que normalmente acordamos este término. Un performance terrorífico, al menos para nosotros, pero performance al fin y al cabo. Escuchemos lo que al respecto de los tzompantlis nos dice el franciscano Toribio de Benavente Ortolinía, el afligido por el nombre náhuatl que le dieron los habitantes de la náhuatl. Abro cita. Las cabezas de los que sacrificaban, en especial de los tomados en guerra, deshollábanlas. Las calaveras ponían en unos palos que tenían levantados al lado de los templos del demonio de esta manera. Levantaban 15 o 20 palos y todas aquellas vigas llenas de agujeros, y tomaban las cabezas horadadas por las sienes y hacían unos sartales de ellas en otros palos delgados pequeños. Y ponían los palos en los agujeros que estaban hechos en las vigas que dije, y así tenían de 500 en 500 y de 600 en 600 y en algunas partes de 1000 a 1000 calaveras. Cierro cita. Sin embargo, la relación con el mundo prehispánico que se puede advertir en las 6 obras que el artista ha dedicado a la serie Calavera Mexicana no es la única, y en ella se pueden encontrar referencias inmediatas o indirectas a muchas otras culturas y manifestaciones artísticas. Por ejemplo, en la pieza que lleva por título Sor Juana Inés de la Cruz, vemos un esqueleto retorcido y enrollado en espiral alrededor de una concha de caracol marino. Ante ella, uno piensa de inmediato en las copas con nautilos de Wenzel Jamnitzer y de ambiente un tanto misterioso e inclusive macabro por momentos de las cámaras de maravillas, donde aparecían frecuentemente, además de cráneos de toda índole, cierto número de fabricaciones como cadáveres de sirenas y demás,
presentados como prodigios de la naturaleza, portentos entre los cuales el sapo de cabeza de calavera embarazado de un feto humano de nombre Diego y Frida, otra de las piezas de Perlo Arroyo, se encontraría por completo en su sitio. En la obra Coatlicue Nefertiti se puede ver más evidentemente la relación con la civilización egipcia. No puede ser, más evidente la relación con la civilización egipcia, una cultura para la cual la muerte, concebida como pasaje a otra vida, jugó un papel fundamental, como todos sabemos, y como lo expresa claramente el Libro de los Muertos. El hecho de que Nefertiti haya reinado en el siglo XIV antes de nuestra era parece ser un guiño del artista destinado a recordarnos que la obsesión por la muerte atraviesa siglos y culturas. Además, el Xoloitzcuintle, tan mexicano, que aparece en la pieza del mismo nombre, es sin duda un guía espiritual, como también lo expresa en su poema Xolo Lilia Barbachán. Por ello mismo, también se puede relacionar indirectamente con la divinidad egipcia de cabeza de chacal Anubis, dios de los cementerios y patrón de los embalsamadores, estrechamente ligado al tránsito de las almas al más allá. Por otro lado, en este contexto, la corona de Nefertiti, sin que esto haya sido expresado directamente por la artista, no deja de recordar inquietantemente la mitra del obispo representado en el célebre cuadro de Juan de Valdés Leal, Finis Gloria Mundi, y por ende a todas las vanitas y memento mori de la civilización occidental, señalándonos por medio de esta alusión que aún aquellas mujeres que poseyeron belleza y poder insuperables como la reina de Egipto no pudieron escapar físicamente a la muerte. Uno se puede preguntar si las vanitas y los memento mori tienen el mismo significado que la representación de la muerte en el universo prehispánico. En general, y así parece considerarlo Francisco Rocha, se considera que en el ámbito occidental las vanitas, si bien nos recuerdan lo perecedero de la existencia, tienen como propósito principal el condenar el pecado de orgullo o de vanidad, la idea siendo que es absurdo creer que el destino propio, por brillante que sea, valga más que el del común de la gente, puesto que, de todas formas, la muerte nos igualará a todos. Es precisamente el significado de la frase Finis Gloria Mundi, se acabó la gloria mundana. En realidad, el ponernos ante la muerte, tal como lo hacen Vanitas y Memento Mori, tiene un alcance mucho más profundo, en que el ser para la muerte, para recurrir al concepto heideggeriano, se constituye ante todo como condición de la apertura al ser. No es tanto la vanidad individual que condenan las vanitas, virreinales o europeas, sino lo vano de llevar a cabo una existencia que no apunte a asir el ser de todo lo existente. Dios, si se me permite recurrir aquí a tan barroco concepto. Sin meterme en el aspecto metafísico que tiene, creo yo, la famosa deconstrucción de la metafísica de Heidegger y su relación con lo que alguna vez se llamó el pensamiento oriental, lo cierto es que el ejercicio que consistía en contemplar cadáveres y esqueletos en el budismo tiene precisamente ese sentido. Así, por ejemplo, en el budismo tántrico, según nos dice Benjamín Preciado en su artículo Cadáveres y cementerios en la iconografía tántrica, abro cita, el campo crematorio era un lugar obligado para la práctica tántrica, tanto de manera real como imaginaria, un paisaje de pilas funerarias, cuerpos sin vida en diferentes estados de descomposición y huesos esparcidos, así como bestias salvajes y aves de rapiña que merodean los cuerpos. El yogi solía habitar en los alrededores de este horrible lugar y meditar sobre la muerte, la putrefacción y la destrucción como la esencia de la realidad. Cierro cita. Todos sabemos, por supuesto, que tal toma de conciencia no tenía otra meta que alcanzar el nirvana, que si bien significa propiamente extinción, se equipara en ocasiones con el Brahman del hinduismo, es decir, Satchitananda, ser verdad, conciencia y beatitud. Basta recordar a Kumaraswamy. Sorprende por lo demás que en la iconografía del budismo tántrico encontremos imágenes dignas de posada, como aquellas en que, según la descripción de Benjamín Preciado, abro cita, dos horribles esqueletos dan vuelta
y se mueven en una danza bufa en la que pretenden ser festivos y elegantes caballeros y damas, olvidándose de su triste y descarnada confusión. Cierro cita. Está claro que si en Posada predomina la crítica social, la iconografía tántrica tiene el mismo propósito que las vanitas. No en su aspecto más superficial, sino en el más profundo, como quizás lo tengan también la pieza Tehuana de Perla Arroyo, en la que contrastan flores y colibrí sobre una calavera perfectamente despojada de toda carne, y que nos remite ipso facto a los cantos de Netzahualcóyotl y sus hondos lamentos ante lo efímero de la existencia. Aún si persigue objetivos estéticos tal como los concebimos en Occidente, y se inserta en aquella tradición que postula que en México no se teme a la muerte, la escultura de Perla Arroyo es, en mi opinión, capaz de provocar en nosotros cierto sentimiento de terror. En ese sentido, podría utilizarse, para definirla en parte, la categoría que en la teoría estética de la India se conoce, según Benjamín Preciado, con el nombre sánscrito de Gora, lo terrorífico. Una categoría que bien podría servir para definir algunas de las obras más emblemáticas de nuestro pasado prehispánico, como la Coatlicue o como la Koyoshavsky, última a la que la escultora dedica otra de sus piezas. Sin hablar, por supuesto, de los propios zompanches. Así, tanto por su pericia como escultora, cuyas sorprendentes técnicas han sido comentadas por Elsa Arroyo en el libro, como por su voluntad de ponernos ante la muerte, las 6 esculturas que en este libro se presentan son piezas que, más que simplemente dirigirse al sentido de la vista, parecen estar diseñadas para provocar la evidencia. Es en ese sentido que Perla Arroyo se manifiesta aquí tanto como escultora como hierofante y psicopompa. Es probablemente por ello que tanto Luis Ignacio Sáenz como Francisco Rocha acercan su figura a la de los Tlamaquimine. En efecto, a través de su obra, Perla Arroyo se presenta ante nosotros como la que sabe. Después de estos esfuerzos por engañarnos, escuchemos a Perla Arroyo que nos diga qué es lo que sí quiso hacer. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí, la verdad, es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Y quisiera decir algo que no he podido tener la oportunidad de comentar acerca de la obra. Y precisamente con estas palabras tan profundas, tan llenas de notas, tan amplias en el conocimiento de los doctores, que a mí, bueno, me conmueven en lo más profundo de mi ser como persona y como artista. Y lo que les quiero decir es que el acto de hacer este libro fue un acto de audacia. Es decir, yo sí me concebía haciendo la obra escultórica a este nivel de detalle, con este nivel de significado que yo siempre quise transmitir, y que aunque sé que cada uno de ustedes le otorga el significado a cada una de las piezas y la vive desde su propia librería estética, al final del día creo que hay muchas cosas que se van cumpliendo al pie de la letra de lo que yo deseé construir en el significado de mi obra. Pero lo que yo nunca vi venir en mi proceso como creativo, en mi proceso como artista, fue el poder crear un libro. Cuando me di la tarea de iniciar esa hazaña con todo con todo el apoyo del doctor Luis Ignacio, pues para mí fue una cosa impresionante, porque es un trabajo que verdaderamente se volvió una hazaña.
en todos los sentidos, no nada más en el sentido de buscar la bibliografía, de buscar a diferentes personas con las cuales contrastar las ideas, poder ir llevando un guión de lo que sí quería yo decir, de lo que no quería yo decir, porque si bien es cierto que el hilo conductor del libro fue generado por el doctor Luis Ignacio en conversatorios que tuvimos en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles en el 2021, también es cierto que de ahí empezaron a surgir muchas dudas en aproximaciones mucho más cercanas a otras latitudes, que no nada más se centraban en el arte mexicano, sino también abundaban en la filosofía náhuatl, abundaban también en la historia universal. Y bueno, toda esta búsqueda me fue resolviendo muchas dudas que yo tenía en función de nuestra conciencia ante el tema que es la muerte. Y bueno, en ese camino pues seguí haciendo esta investigación muy ardua. No todo lo que investigué está dentro del libro, no todo lo que conversamos el doctor Luis Ignacio y yo tampoco está dentro del libro, porque también la idea de este proyecto es acercarlo a la gente, es generar una obra que pueda ser leída y disfrutada por cualquier persona, que tenga muchos conocimientos, tanto académicos, pero que también alguien que sea joven y que no pueda tener aún esos conocimientos pueda disfrutar de esta lectura y aproximarse al mundo de este concepto, que es la conciencia que nosotros como seres humanos hemos dejado a un lado en vista de aquello, de lo banal. Y bueno, está por demás decir que el proceso también técnico de este libro pues es un proceso tan minucioso como lo son las obras. Este proceso es la traducción de este libro, que igual está hecha por una persona muy querida por mí, que es Lilia Barbachano, que no nada más escribió el poema dedicado a Xolo, sino también hizo toda la traducción de toda la parte literaria de este libro de una forma extraordinaria. Y las fotografías que me ayudó, estuvimos hombro a hombro haciéndolas. Fernando de Lima, que también está en este foro, es fotógrafo y es un gran amigo mío, que juntos estuvimos dándole estos toques y toda esta parte a la parte estética de la producción fotográfica. Entonces, como lo ven, es un proyecto que lleva paralelamente muchos procesos. Un gran proceso de investigación, un gran proceso de realización visual, un gran proceso de edición, de diseño editorial, que fue igual de mi autoría, y un gran proceso en búsqueda de esta verdad que es encontrarnos con nosotros mismos. Mi obra busca que ser un reflejo de lo que nosotros somos como seres humanos y que dejamos a un lado al estar metidos en este estrépito a lo que le llamamos vida cotidiana. Bueno, eso era lo que yo quería decir en función de la audacia. Dudas, comentarios, críticas, abucheos, anímense, pueden decir lo que quieran. A ver, no está dicho todo en México respecto a la calavera mexicana. ¿Cuál es la novedad de tu acercamiento? No creo que esté dicho todo en función de la calavera mexicana, al contrario, yo creo que está dicho muy poco, porque si bien es cierto, como comenta el doctor Luis Ignacio muy al inicio de esta plática, el símbolo de la calavera se ha usado dentro de la historia universal, sobre todo
me atrevo a decir que en el último siglo, en el siglo XX, de una manera muy banal. Y en México, la calavera mexicana tiene un significado diferente. Y ese significado que tiene que ver con lo sagrado. O sea, para mí pensar en calavera mexicana es pensar en la cuatrícula. Es la primera figura en la que yo reparé para hacer esta serie. Y no porque se me haya atravesado a la hora de la construcción de esta serie, sino porque es una figura que yo tengo en mi mente desde que era yo una niña. Y esta pieza, igual que Koyoshoki, para mí significan ese espacio histórico en donde el arte se aleja de la antropología, porque estamos muy acostumbrados a ver el arte prehispánico como si fuera una clase de historia de antropología, cuando en realidad son piezas de arte, son obras de arte, dignas de cualquier museo y de cualquier cultura universalmente hablando. En ese sentido es en el sentido en donde no se habla de la calavera mexicana desde esa base. Se habla de la calavera mexicana, del arte popular mexicano, de la calavera de azúcar. Pero no se habla de la calavera mexicana, de aquella que ostenta este encuentro que sí existe de conciencia entre la vida y la muerte como un ciclo eterno de vida, en donde nosotros, al estar occidentalizados, pensamos que la vida termina segundos antes de que fallecemos, mientras que en el México prehispánico era un ciclo eterno, en donde no era lo importante llevar un nombre o crear o dejar algún legado, sino que lo importante era formar parte de este universo energía que suena holístico, o como bien lo comenta el doctor, que podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con el hinduismo, etcétera, pero que en realidad tienen que ver con nuestra presencia en la Tierra como seres humanos, en donde todos formamos parte de la misma energía y no termina, no hay un fin de nuestra vida. Esa es la pertinencia de la calavera mexicana. ¿Nos podrías hablar un poquito de la incorporación bellísima de los colibríes en tu obra? Bueno, yo encontré que los colibríes eran una figura de transmutación. Y no lo son solamente en el México prehispánico, también lo son en otras culturas. Y pienso que no hay coincidencias, como que aquellas culturas que son universales o primigenias coinciden en muchos de los significados. Y estas obras, que son como una glosa, como lo que la música es una glosa, se convierten en una obra barroca al ser una unión de diferentes símbolos. Y el colibrí, en el caso de Tehuana, es el símbolo de la transmutación entre la vida y la muerte, tal cual lo es Xoloscuintla. Muy bien. Bien. Doctor, que estamos entre amigos, por eso me atrevo a hacerte esta pregunta después de ver tu exposición. ¿Perdón? Después de ver la exposición me llamó mucho la atención los personajes que escogiste. Y ahorita que acabas de comentar que desde niña tenías la idea de Huatzico y demás, todos tus personajes los tenías como muy definidos o admirados desde siempre, o fue como que a lo largo de tu vida irlos teniendo como parte de ti? Tengo una lista de por lo menos 60 diferentes diseños en torno de la muerte. Y claro, para poder hacer esta serie, pues solamente elegí 6 por lo complejo del proceso. La primera pieza, para que yo pudiera presentar una pieza como esta, me llevó casi 3 años, más de 2 años, poder llegar a ese cuidado de la técnica, ese dominio de la técnica, porque
Si bien es cierto que yo tengo trabajando escultura hace casi ya 15 años, este tipo de procesos técnicamente son muy complejos. Entonces yo me di a la tarea de elegir 6 piezas que fueran emblemáticas de la historia del arte mexicano, siguiendo esta línea que les comentaba temática junto con el doctor Luis Ignacio Sáenz, y que esas piezas fueran ampliamente diferenciadas entre sí y que juntas nos hablaran de la belleza que no alcanzamos a ver, de la belleza de la muerte de nuestro México. Hola Perla, buenas noches a todos. Quería preguntarte son 2 preguntas. ¿Cuál es tu siguiente paso luego de Calavera Mexicana? Porque supongo que como artista también debes tener algún reto, incluso de experimentar con otro tipo de material u otra perspectiva. Y quizás si has pensado o crees que es prudente también enfatizar quizás la parte más masculina sobre la muerte, digamos. Evidentemente aquí es más femenina, no voy a decir más agraciable, o sea, visualmente sí lo es, pero me gustaría ver también cómo una propuesta quizás masculina podría emparejarse, quizás, pues para alguna de tus piezas. Y muchas felicidades, a mí me encantan tus piezas, yo soy una de tus fans. Gracias, Janet, por la pregunta. Bueno, las 2 preguntas. La primera pregunta es, sí sé hacia dónde va mis proyectos de escultura. El siguiente proyecto es un proyecto en formatos más grandes, sí con la misma labor técnica de trabajo en bronce, pero también pienso que no necesariamente el bronce será el vehículo de toda mi obra. Estoy trabajando en otros materiales, de cualquier manera sí el molde, trabajando en esta constante de los moldes, pero seguramente verán otro tipo de materiales y formatos distintos. Esa es la serie en la que yo ya inicié a trabajar desde finales del año pasado. También es cierto. Fíjense que sí, hay veces que no siento que pertenezca a esta época, pero bueno, eso es, los artistas así somos. Pero bueno, del año pasado empecé a trabajar los bocetos de la siguiente serie, que es una serie que varía en tamaños, y es la misma serie, es Calavera Mexicana, símbolo de vida. Voy a seguir trabajando en torno a la muerte. La segunda pregunta acerca de lo masculino, cuando tengan la oportunidad de leer el libro se van a dar cuenta de que precisamente uno de los aspectos fundamentales de la filosofía náhuatl es la no división de los géneros. Nosotros estamos muy acostumbrados a sexualizar pues todo, ¿no? Incluido el lenguaje. Y hay una cosa que a mí me pareció extraordinaria y que ya vamos a platicar doctor Luis Ignacio con bastante frecuencia. De hecho todavía lo platicamos, y es que la sexualización de las cosas, la sexualización de las ideas no ha sido de ninguna forma algo constructivo a nuestra sociedad. Y justo en el México prehispánico no había como tal en el arte una propuesta que fuera lo femenino o lo masculino como un artista. O sea, había obras o deidades que tenían que ver con lo femenino y había obras y deidades que tenían que ver con lo masculino, pero siempre en ellas se juntaba lo femenino y lo masculino. En mis piezas es así también, está intrínsecamente ubicado lo femenino y lo masculino. Sin embargo, yo lo que quise hacer es justamente dotar al cráneo de esa mirada femenina, porque estamos acostumbrados a ver dentro de la historia del arte occidental el cráneo como lo masculino, cuando en realidad no debería de haber
una división entre lo femenino y lo masculino. Aquí se presta a entender además que mis piezas son piezas muy femeninas por la floritura y porque están construidas por una mujer. Por eso el libro se llama Arroyo, porque quisimos alejarnos de lo femenino y presentar una pieza que fuera asexual, que fuera una combinación intrínseca entre estos dos grandes universos que son las dos fuerzas que potencian la creatividad y la creación pues de todo lo que existe en la Tierra, por lo menos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Bueno, no querías. Gracias. Más que una pregunta, yo te quiero externar mi admiración a la parte que lograste hacer con el libro, porque como bien todos lo dijeron, es una hazaña. Hacer un libro de arte, doble hazaña, pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención cuando lo vi? Que con pocas piezas hiciste un libro completo. Eso creo que es maravilloso, aparte de los textos que no he tenido oportunidad más que de ojearlos y revisarlos rápidamente, pero el contenido que tiene se ve que es muy rico, pero la parte gráfica me llamó mucho la atención, lo que lograste con tan pocos materiales. 6 piezas y un libro completo, mis respetos. Te felicito y los felicito. ¿Algún otro comentario o nos despedimos dándole un aplauso a la niña Perla Arroyo?